Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 27. Oh, Blake Griffin! Basketball. Razzle dazzle! Oh, next level! Kevin Durant! Y el primer tema que vamos a platicar el día de hoy van a ser los 10 jugadores de la NBA que más dinero han generado en la historia de la NBA. Hay que considerar que aquí están las ganancias hasta este final de 2025, de la temporada 24-25, más lo que tienen de vigencia de contratos, porque ese es dinero asegurado que ya van a tener los jugadores sí o sí, independientemente de muchas variables como despido o traspasos a otros equipos. Por ahí pues podrían haber algunos detalles, algunas cláusulas que permitan a los equipos librarse de ellos, pero en general no se podrían. Entonces vamos a comenzar con estos señores que han amasado y amasarán grandes fortunas, pero son los 10 que más han ganado lana en la historia de la NBA. Comenzamos en la 10ª posición con Jason Tatum con 469 millones de dólares acumulados, más lo que le resta de contrato, que sabemos que tiene uno de los contratos más lucrativos de la NBA. A pesar de que se rompió en estos playoffs, pues de todos modos sigue siendo la cara o una de las dos caras más fuertes que tiene en Boston. Ahorita que también desarmaron al super equipo que fueron campeones el año pasado, pues tendrán que esperar a que regrese sano este muchacho, que se vuelva a entender con su compañero Brown y que puedan volver a hacer una mancuerna fuerte con el equipo que le pueden armar, porque ya no está Porzingis, porque ya no está Jrue Holiday, pero bueno, el sueldo que tiene el señor es otro tema y una fortuna tremenda. Apenas estamos en el número 10. Número 9, Giannis Antetokounmpo, el Greek Freak, 471.5 millones de dólares. Toda su carrera con los Bucks hasta el momento. Por ahí se está hablando de que a lo mejor se iba, que no sé qué. Los Bucks hicieron movimientos impresionantes a tal grado que cortaron a Damian Lillard. Y han traído otros jugadores importantes para que este proyecto funcione, con la espera de que pueda renovar por muchos más años, porque su contrato creo que ya termina la próxima temporada y se puede ir gratis a cualquier equipo. Y claro, ¿quién no quisiera tener a Giannis en sus filas? 471.5. Octavo lugar para Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP de la NBA, MVP de las finales, campeón de la NBA, máximo anotador en la temporada regular. Ya hemos hablado mucho de ese récord y que solamente lo han conseguido otros 3 jugadores. Si no, chequen nuestros capítulos o nuestros videos cortos, ahí también está esa información. Pero el del Thunder, que acaba de ser campeón de la NBA con el OKC, con el nuevo contrato que le acaban de dar, más lo que ya venía sumando, 481.6 millones. Fíjense nada más la lana. Una cosa que es importante aquí remarcar es que ya ese tipo de sueldos, y la mayoría de los gobiernos así lo manejan, cuando ya pasas de esas millonadas, la mitad se van impuestos. Aún así, si él está ganando, o ya con todo lo que tiene en su contrato por delante, 481, estamos hablando de que tendrá más de 240 millones de dólares amasados en su fortuna personal. Ya después de impuestos, hay que tenerlo ahí muy claro. Después nos vamos al 7º lugar, Anthony Davis. Yo ya había subido esta información como un reel y por ahí alguien me puso: es impresionante que él esté tan arriba o que esté en el top 10 cuando es un jugador que realmente pues no es la gran figura históricamente hablando. Que es una de las grandes figuras del presente, esa es una realidad muy importante y dominante en la parte defensiva cuando está sano, porque también sabemos que se lesiona bastante. Y ahora en el proyecto de los Mavs con Kyrie Irving, con Cooper Flag, la verdad que emociona a bastantes. Se fue Luka Doncic, pero llega una selección número 1 muy prometedora, y este señor todavía le quedan unos 4 o 5 años buenos, dependiendo si las lesiones se lo permiten. Entonces pues ahí está la ceja, que fue ya campeón con LeBron James y los Lakers. Él tiene un sueldo amasado y por amasar de 498 millones de dólares. También una lanísima lo que se ha embolsado. El que en su momento fue el pick número 1 por los Pelícanos de Nueva Orleans y que posteriormente pues hizo este gran intercambio con los Lakers. Nos vamos después al 6º lugar. 511.8 millones de dólares para Kevin Durant. Lo que ha conseguido con el OKC, o en su momento con los Supersonics de Seattle, después el OKC, con los Warriors de Golden State, con los Nets, ahora con los Suns, y ya esta temporada que acaba de cambiar con los Rockets Houston, con los que van a terminar de pagar su último contrato o su último año de este contrato vigente. Pero 511.8 millones es una lanísima. Habrá que ver si renueva para seguir jugando. Sabemos que las lesiones también lo han aquejado mucho. Cuando está sano, pues es un francotirador tremendo a pesar de su grandísima altura. Y pues ha valido lo que se le ha pagado.
en gran parte de su carrera, pero en otras, si no pregúntenle a los Nets de Brooklyn, pues la verdad es que no. Quinto lugar para Joel The Process Embiid. Así también sabemos que The Process era para los 76ers, pero Joel Embiid dijo: yo también quiero ese apodo, soy The Process. Bueno, está en quinto lugar el que también ya fue MVP de la NBA. 514.8 millones lo que tendrá ya al final del contrato vigente en sus arcas este señor, ¿no? Tremendo lo que es este poste, uno de los mejores centros, uno de los mejores postes de la NBA sin lugar a dudas, también cuando está sano, porque aquí también un dato muy triste: ha jugado menos de la mitad de los partidos disponibles que podría tener Joel Embiid, y de todas formas los 76ers han apostado por él. Cuando ha estado muy sano también, cómo ha respondido, y ahí es donde se juegan los equipos pues como un volado, ¿no? O sea, ha puesto muchísima lana por el que parece ser la gran figura, la próxima superestrella, la nueva cara de la NBA, y después llegan las lesiones y pues como que se derrumban las cosas, ¿no? Y es que el cuarto lugar es un caso así. Paul George tiene 518.6 millones con todos sus contratos juntitos, y es un jugador que prometía más de lo que ha dado a sus equipos, sobre todo cuando salió de los Pacers, ahí con OKC más o menos, con los Clippers de Los Ángeles jamás cuajó en los playoffs, y no se diga la última campaña que tuvo con los 76ers, malísima, pero qué contratos se está metiendo este señor, y no termina ya de convencer a nadie. La verdad es que ha sido una fortuna a base de muchísimos robos por lo que fue en su momento. Es como la clásica haz fama y vete a dormir, pues Paul George es ese caso, ¿no? En premios individuales, en premios colectivos, pues creo que con ninguno de ellos realmente destaca, pero pues sus grandes temporadas cuando individualmente brillaba es lo que le han permitido tener toda esta lana. Nos metemos al top 3. Seguramente ya ustedes tendrán en mente quiénes son los jugadores que más han ganado lana. También consideren que está lo de la inflación y cómo ha subido los sueldos a través de los años. Pero pues este a mí me sorprendió bastante en este top 3. Devin Booker de los Phoenix Suns. 533.9 millones, y todavía por la edad me parece que podría conseguir otro contrato que le seguirá subiendo a este número. Por lo pronto, cuando termine este contrato, pues ese es el dinero que se habrá estado embolsando. La base, el escolta de los Suns, que también se queda como última gran figura de este equipo después de que llegaron a aquella final con Chris Paul y con DeAndre Ayton, que la pierden y que después de eso deshacen el equipo. Pues se esperaba que con Kevin Durant y con Bradley Beal pudieran hacer algo, emular aunque sea esa temporada. Nunca se consiguió, las lesiones del segundo afectaron bastante. Kevin Durant cuando estaba bien funcionaba, pero la realidad es que nunca fue lo que fue en su momento con los Warriors de Golden State. Y pues bueno, Devin Booker es su última esperanza, con quien siempre buscan cómo armar este equipo. Habrá que ver si con los años no también se deshacen de él, porque llega a pasar precisamente por la edad. Por lo pronto, pues es el tercer jugador históricamente que más dinero ha conseguido por contratos, solo por contratos de la NBA. Segundo lugar, el Chef Curry. Aquí ya también es como que bastante obvio quiénes son las grandes figuras que más lana se han enjaretado por contratos de la NBA. El Chef Curry, 535.7 millones, muy válidos. Lo que ha hecho el parteaguas, que es un antes y un después del Chef Curry con la línea de 3, con los tiros de 3, y que con eso consiguió tantos campeonatos. Estamos hablando de 4 anillos de la NBA. Si en su momento esta era la era de LeBron James, es increíble que Stephen Curry se haya metido de esa manera. Y en el 2K también ya tuvieron que hacer las dos eras, la de LeBron y de repente la de Curry. Y número 1, el Rey LeBron, 583.9 millones de dólares. Que se ha hablado muchísimo que los Lakers ya no tienen a LeBron como su principal figura, sino que se está armando todo alrededor de Luka Doncic. Hace muchísimo sentido, también es una figura mediática, que cómo vendió jerseys en cuanto cambió a los Lakers y cómo vendía cuando estaba con Dallas. Por lo pronto este es un sinónimo, o más bien es el resultado, el resultado de una carrera donde fue subiendo y escalando hasta convertirse en la nueva cara de la NBA, y hasta la fecha sigue siendo una de las más importantes. Tal vez ya no la principal, pero sigue siendo de los protagonistas. Ahora, ¿quién sería la cara de la NBA? Bueno, se están discutiendo con Jason Tatum, no lo quiere mucho la gente. Ahorita Shai Gilgeous-Alexander está peleando, Nikola Jokic, pero no es el prototipo héroe americano que quiere la NBA. Entonces por eso vuelve a entrar a la plática LeBron James. Y como les digo, este es el resultado de todo lo que ha ido amasando a través de los años. En el capítulo anterior platicamos acerca de sus sueldos a través del tiempo, y cómo también por su nivel y también por la inflación y por lo del el
aumento salarial año con año, cómo fue subiendo y cómo lo que había ganado en 7 años al principio con los Cleveland Cavaliers lo ganó en 4 con el Heat y así ha ido subiendo. Está entrando a su último año de contrato vigente, que fue su opción de jugador con los Lakers, y por ahí se baraja la opción de que a lo mejor lo transfieran. Los Lakers estarían buscando algo más que ayude a Luka Doncic en el aspecto defensivo, porque él va a ser su principal arma de ofensiva. LeBron James también funciona todavía muy bien a la ofensiva, pero la defensiva se demostró que es el talón de Aquiles hoy por hoy de los angelinos. Pero bueno, lo que estábamos hablando aquí es de fortunas. Él, hoy por hoy, antes de que comience la temporada 2025-26, que todavía falta un ratito, LeBron James es el jugador que más dinero ha ganado por contratos de la NBA. Ahora vamos a hablar de lealtad. Estos son algunos, no son todos, pero son la mayoría de este grandísimo top de jugadores que más tiempo duraron vistiendo la camisa de un solo equipo. Si por ahí alguno de estas superestrellas se me fue que algún equipo también defendió a algún otro equipo, por favor háganmelo saber, también es válido. Según yo revisé, y todos solamente defendieron a una sola franquicia. Comenzamos con Isaiah Thomas, que obviamente hay muchos más antes de ellos y muchos más después. Bueno, muchos más después no, si no hay algunos cuantos, pero sé que muchos de ellos no los conocemos porque son de las eras de los 70s, de los 60s, entonces vámonos como un poquito a lo que realmente conocemos. Sí hay figuras del pasado, muy del pasado, pero pues sabemos que son de las que más ha trascendido a través de las eras. Entonces, Isaiah Thomas de los Pistons, que en su momento fueron campeones, eran los sucios Pistons, que cómo afectaron y le pegaron duro a Michael Jordan, todos, y si no, pues saben de esa historia donde el Dream Team, pues Isaiah Thomas era uno de los favoritos para que fuera, pero Michael Jordan dijo, él no va, porque si va, yo no voy. Pero bueno, importante jugador que estuvo de 1981 a 1994 con los Pistons, es decir, 13 años. Magic Johnson es un ejemplo muy similar, que también sabemos que ganó muchos anillos con los Lakers, figura desde que lo draftean, que termina siendo campeón, hasta que pues tiene su primer retiro, que fue en el 91 por el tema del VIH. Todavía va a los Juegos Olímpicos en el 92 y regresa pues parcialmente en la temporada del 96. Estuvo también 13 años únicamente con los Lakers. Hablando también de su compadre Larry Bird, impresionante, que también solo duró 13 años con los Celtics, del 79 al 92. Y vaya que esta batalla entre Magic Johnson y Larry Bird pues fue lo que salvó a la NBA allá en los finales de los 70s, principios de los 80s. Importantísima rivalidad que también elevó bastante el clásico Lakers-Celtics, que durante un buen rato de estos tiempos modernos no lo habíamos visto, hasta que se volvieron a enfrentar en aquellas finales cuando estaba Kobe Bryant por un lado y por otro lado Kevin Garnett, Paul Pierce y compañía. Después tenemos que ir con ahí está, ¿dónde estaba? Bill Russell, 13 años nada más, 13 años y 11 anillos, de 1956 al 69. Ay Dios, la verdad que se me hace muy impresionante los grandes números que tuvo Bill Russell. 13 años, 11 anillos, el máximo ganador de la NBA, independientemente de que muchos dicen sus números no fueron tan impresionantes, no fue la estrella que muchos piensan, pero fue el único que se mantuvo en el equipo con un rol principal con los Boston Celtics, haciendo un equipo de época, que también eran otros tiempos. Es algo así muy similar como cuando se habla del Real Madrid y sus primeras Champions, pues también la NBA en aquel entonces era diferente, no se tenían los formatos que tenían ahorita, la línea de 3 apenas iba a entrar por ahí en algunos años, entonces sí son otros tiempos, pero para sus tiempos era lo más grande que había. ¿Quién sigue? David Robinson, 14 temporadas, este poste que antes de que llegara Tim Duncan, antes de que llegara Victor Wembanyama, que sabemos que los Spurs tienen ya como que esa gran aura y suerte de poder conseguir grandes hombres y súper importantes que han ido evolucionando. Un David Robinson que era importantísimo debajo del oro, un Tim Duncan que era Mr. Fundamentals y que también podía jugar debajo del aro, pero también desde la media distancia. Y ahorita con un Victor Wembanyama que te juega por todo el área rival, es decir, abajo, en medio y desde la línea de 3. Entonces esa evolución es interesante. Pero bueno, David Robinson, 14 temporadas, fue del 89 al 2003, y también hay que recordar que fue campeón con los Spurs y en una era también ya entrando con el señor Greg Popovich.
Jerry West, gran figura, como recordamos a Bill Russell con los Celtics, pues este señor fue el de Los Ángeles Lakers, 14 años del 60 al 74, después fue muy importante para la gestión de aquel gran equipo que empezó con Magic Johnson, pues ahí estaba el señor West, después de ahí se fue a otros equipos y también fue muy importante y tuvo una gran visión para formar y armar equipos, que si no me equivoco es el responsable también de ese movimiento para que llegara Kobe Bryant con los Lakers. 14 temporadas, Jerry West. El Chef Curry, ya llegamos a las 15 temporadas y contando, y lo que ha logrado hacer con Golden State, de un equipo que a lo mejor no recordamos, o sí, no recordamos realmente en el pasado como una potencia, lo volvió una dinastía, y más en una época que supuestamente era la era de LeBron James. Pues Stephen Curry dije, quítate que ahí te voy, que yo desde la línea de 3 voy a cambiar, porque cambió cómo se jugaba el básquetbol en la NBA. La importancia de ahora tener francotiradores, cuando antes lo importante era tener jugadores que lanzaban bien de media distancia y grandes postes para poder rebotear, defender, agarrar o defender el balón o tener una segunda oportunidad a la ofensiva. Pero el Chef Curry dijo, yo no necesito eso, desde la línea de 3 voy a estar anotando y voy a sumar más que el resto de la táctica que se estaba utilizando en aquel tiempo. Manu Ginóbili quería meter aquí al argentino, 16 temporadas defendiendo a la camiseta de los Spurs del 2002 al 2018. El argentino siempre en un rol de sexto hombre. Cuando se necesitaba de titular lo hacía, pero él sabía que era un revulsivo desde la banca y pues eso le ayudó a conseguir 1, 2, 3, 4, 5 anillos de la NBA bajo el mando del señor Popovich. Reggie Miller, 18 temporadas del 87 al 2005 y es una pena que con los Pacers de su vida, que allí estuvo apoyando a los Indiana Pacers en estas finales de la NBA, pues que nunca, ni como fan ni como jugador, hayan conseguido un título de la NBA. Tal vez es uno de los jugadores. Sabemos que hay muchos que se enfrentaron a Jordan que no lo consiguieron, pero este es uno de los que también nos dicen lo intentó y fue complicado. Michael Jordan también aplaudía haberse enfrentado a Reggie Miller, muy importante, también era un francotirador de su época desde la línea de 3 y muy importante para la historia de los Pacers, que no tiende a ser tan recordada porque no es tan rica en figuras, pero cuando empiezas a escarbar te das cuenta que sí han pasado jugadores importantes y que pues haber llegado a unas finales de la NBA y haberlas perdido pues ya también es un mérito, pero ojalá que hubieran levantado el campeonato. Estábamos hablando de Tim Duncan, claro que sí, con 19 temporadas con los San Antonio Spurs, que también ganaron sus 5 anillitos, de 1997 al 2016. El señor fundamentos importantísimo para esa consecución de títulos, con un juego de los Spurs que movían mucho el balón para encontrar los espacios y tener el tiro libre, no un tiro libre de falta, sino tener el tiro lo más libre posible para el que quedaba solo, para que pudiera tirar sin presión, sin ningún defensa arriba de él. Ese era como el principal, pues lo que diferenció muchísimo el sistema de Greg Popovich y lo entendía muy bien Tim Duncan. Yo lo comparo como lo que hace ahorita Djokovic, ¿no? Lo buscan al centro pero sabe asistir a sus compañeros. Tim Duncan tenía por ahí ese tipo de destellos en algunos juegos, pero aparte era muy dominante debajo del área. Pero como decía, es impresionante sus 19 temporadas. Otro que también tiene 19 temporadas, John Stockton, el líder en robos y asistencias de la NBA con los Utah Jazz de 1984 al 2003. 19 años, cuando se pensaba que no iba a brillar, que había sido una selección medio confusa, sobre todo porque era un jugador blanco, chaparrito. ¿Cómo iba a ser importante? Bueno, hasta parte del Dream Team, cuando lo draftaron en el 84, ¿quién iba a pensar que 8 años después iba a ser tan importante y crucial para el equipo de ensueño de los Juegos Olímpicos del 92? Y pues para un Utah Jazz junto con el cartero Karl Malone, lastimosamente pues bueno, llegan a 2 finales de la NBA, las 2 las pierden contra su majestad, pero fue importante la leyenda y su impacto individual para la liga. Después nos vamos al top 3, 20 años del señor Udonis Haslem, que también estuvo con el Heat ganando los títulos junto con Shaq y Dwayne Wade, y después los dos donde ya estuvo LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh. Ahí estuvo él fiel, leal hasta el 2023. Se fueron todas estas leyendas, él se mantuvo 20 años allá en la costa este con el Miami Heat. Un jugador pues tal vez no titular, pero que sí era de rol, era dentro de esta parte de la rotación, y pues se convirtió en una leyenda por haberse mantenido fiel y que también por suerte no lo hayan cambiado, porque a veces esto también depende muchísimo de que la directiva no te quiera cambiar, porque pues tu sueldo también puede ser importante como una parte de la ficha del intercambio que están buscando. Kobe Bryant también con 20 años con los Lakers.
fue una vida, y pensar que él pudo haber llegado con los Hornets y al final se hace ese movimiento y pues es Kobe con el que se convierte en una leyenda importantísima con los Lakers. 3 títulos ganados empezando el milenio, junto con Shaquille O'Neal, que él es el MVP de las finales, el señor Shaq, y después en 2009-2010 es junto con Pau Gasol, con quien consigue sus otros 2 títulos, siendo él ya MVP de aquellas finales. Muy importante desde que llegó en el 96, y cuando se retiró en el 2016, qué juego dio. Anotó más de 70 puntos, si no me equivoco, más de 60. Importantísimo. Lo hicieron muy de película, muy al estilo Hollywood. Si no me equivoco, fueron contra los Bucks. Y pues se retiró en una temporada donde pues terminaron con números negativos, ¿verdad? De nada servía aquella paliza que le dieron. Pero bueno, Kobe, figura importantísima que trascendió el dorado y púrpura de los Lakers, porque toda la NBA tras su partida, claro que le lloraron. Fue una figura que propios extraños amaban. Y primer lugar, Dirk Nowitzki, hasta la fecha es el jugador que más temporadas ha estado con un solo equipo vistiendo ese uniforme, defendiendo a esa franquicia, y fue con los Dallas Mavericks de 1998 hasta el 2019, y ganó un campeonato de la NBA importantísimo, tal vez uno de los campeonatos que pocos pensaban que podían ganar, porque ya estaba el super equipo del Heat con LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh. Y al final les ganan, o sea, fueron avanzando, y claro que Dirk Nowitzki fue importantísimo en la consecución de ese título. El único que yo recuerdo de Dallas, de esa franquicia que tuvo el señor, ¿cómo se llama este? Se me fue su dueño, pues lo vendió, y creo que está muy triste también porque cambiaron a Luka Doncic. Pero bueno, en aquel entonces este fue su primer gran acierto de traer al alemán, que también fue un prototipo diferente. Él era muy alto y lo platicaba en su momento su entrenador. Sabían que los altos tenían prioridad en el draft, pero si quería llegar a estar más alto tenía que tener un distintivo, y fue cuando trabajaron mucho su tiro de 3, y con eso pues se fijaron en él, y fue Dallas, dijo, este es una joyita. Sabe defender y atacar el aro, pero también cuando tenga un espacio abierto fuera del área, fuera de la línea de 3, va a tirar y va a anotar, y así fue. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Estas leyendas las más leales a sus equipos en la NBA. 3 al área, llega el centro, Oribe. Es oficial, el número 10 es para Lamine Yamal, el canterano de la Masía y del Barcelona. Ya le dieron la 10, la casaca número 10 del Barcelona, y se viene una nueva era que pues deja ahí medio escueta a Ansu Fati. Unos años muy muy tristes cuando parecía que iba a ser ese relevo generacional de Lionel Messi, pues al final se desploma. Lamine Yamal en la presentación, donde ya muestra orgulloso la casaca número 10, obviamente entiende que tiene la presión de jugadores como Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Maradona, pero pues él la viene heredando de Ansu Fati. Entonces pues ahí hubo un bache, y él entiende que lo que haga, que sea mejor que Ansu Fati, pues claro que se le va a aplaudir, pero obviamente que se espera que lleguen los mágicos momentos que dejó Ronaldinho, que dejó Rivaldo, que obviamente dejó muy alto Lionel Messi. Entonces yo tenía esta pregunta: ¿quién ha sido el mejor 10 de la historia del fútbol? Podríamos hablar de Henri Pelé. Por ahí había leído un comentario que decía: el señor Pelé se puso la camiseta número 10 y después todos quisieron imitarla. Y es que es el único jugador en la historia del fútbol que ha conseguido 3 copas del mundo, y fue patrimonio de Brasil a tal grado que nunca lo dejaron jugar a Europa. Sí, después ya en sus últimos años jugó en el Cosmos de Nueva York de la MLS, pero era una liga totalmente diferente a la que conocemos hoy en día, pero ya estaba en sus últimos años. Pero mientras tanto, con el Santos de Brasil ganaba por todos lados y hasta le ganaba a los europeos. ¿O qué opinan de Maradona? Que obviamente su prime fue en el Mundial del 86, ahí con un poquito de trampita, pero pues bueno, fueron sus mejores años, y hay quienes defienden a capa y espada a Maradona, que gracias a Dios Lionel Messi ya cuando fue campeón del mundo creo que se borró, o no se borró, pero se aplagó un poquito la figura del Diego. Aún así los argentinos pues ahí están, que no los bajas, pues tienen 2 campeones del mundo muy importantes. Y pues bueno, pero el Diego fue grande en su momento, como lo he platicado muchas veces. Cuando llegó Pelé, cuando llegó Maradona, en aquel momento muchos pensaban, es que no va a haber nadie como ellos, y pues la historia cambió. Zinedine Zidane, ya figuras un poquito más recientes. Zinedine Zidane, una figura clásica del fútbol francés, el mago francés que fue campeón también del mundo en el 98, que casi vuelve a levantar la Copa del Mundo en el 2006, que se lleva el Balón de Oro a pesar del cabezazo que le dio a Materazzi en esa final contra Italia, porque el premio ya se decide antes de que comience la final. Pero era un jugador con un toque exquisito, importante en la consecución de la Champions que tuvo el Madrid contra el Bayer Leverkusen, con aquella volea preciosa, mete un golazo. Ese tipo de destellos de magia que hacen estos jugadores son los que uno se le viene a la mente cuando piensa en el número 10.
Aunque también aquí hay una diferencia con un jugador que parece más un 9, pero bueno, Francesco Totti, una figura importantísima para aquel campeonato mundial del 2006, que tuvo mejores reflectores o le fue un poquito mejor a nivel selección, sobre todo con aquel mundial, que con su querida Roma, la Roma que sabemos que ahí fue eterno, leal, siempre fiel a ese equipo. Sí consiguió títulos por ahí nacionales, pero sabemos que nunca dio ese gran salto a nivel europeo, ¿verdad? Pero pues bueno, ustedes ¿qué opinan? También Francesco Totti debería estar en esta conversación. Es el 10 y fue el 10 de la selección campeona del mundo. Ahora vamos con la magia del Barcelona. Por ahí algunos habían dicho Rivaldo. Creo que esto también tiene mucho sentido que metiéramos a Rivaldo, pero yo creo que Ronaldinho, y personalmente es el responsable de que yo le vaya al Barcelona, porque fue ahí del 2003-2004 cuando llega con el equipo culé, cuando empieza a levantar la expectativa de que este señor estaba sentando a los galácticos, que va a jugar al Bernabéu y le aplauden por la goliza que les mete él solo y por el baile que les pone. Y es que este señor tenía magia en sus pies. Los comerciales de Nike obviamente tenían muchas figuras, pero él era de sus principales en aquellos años. Y vino después esa gran Champions que se ganó en el 2006 contra el Arsenal, y detallitos así que lo hicieron una figura importante. Lastimosamente le ganó la fiesta, la parranda, se perdió de muchos detalles y pues ya sabemos la historia de lo que vino después, y por eso se fue del Barcelona. Pero él lo dijo: viene alguien mejor que yo, casi parecía profeta de la Biblia, viene alguien mejor que yo, y es este chamaquito, es el que le dicen la pulga al señor Lionel Messi. Pero yo creo que Ronaldinho pudo haber sido el mejor, no el 10, el mejor de la historia, sino el mejor jugador de todos los tiempos, pero no quiso, así tal cual. Y entonces llega Lionel Messi y él dice: bueno, no es que yo quiera ser el mejor del mundo, pero pues voy a trabajar para hacer lo mejor que yo pueda dar. Y pues con esa humildad Lionel Messi, yo creo que con esa humildad en aquellos años sobre todo, ya ahorita ya es grande, ya tiene también todos los trofeos del mundo, es argentino, se le acaba lo sencillito, y pues obviamente que también va a respingar si le pican. Eso también pasa con cualquiera, y si no, pues no solamente eso de pon la mejilla, te dan una mejilla, pon la otra, pues es que quieres que pongas todo, pues tampoco se va a dejar. Los mexicanos ahí tenemos como pique con ellos, pero pues es que también pues lo abuchamos y queremos provocarlo, y pues él también no se va a dejar, es normal. Y pues en fin, el tema es que Lionel Messi, para muchos el mejor 10 del Barcelona, es ya el mejor 10 también de Argentina, el mejor 10 del mundo. Los números que tiene, los récords que rompió la pulga parecen inalcanzables, pero como en su momento pasó con Pelé y Maradona, probablemente pase con Messi, con Cristiano Ronaldo. Parece que nadie los puede vencer, o que nunca habrá mejores que ellos, y de repente llegará alguien más. En su momento se pensaba en Kylian Mbappé y Erling Haaland. Hoy podríamos estar hablando de Lamine Yamal. Será la nueva gran figura con 18 años recién cumplidos, perdón, 18 años recién cumplidos. Ya es campeón de 2 ligas de España, ya es campeón de la Copa del Rey, campeón de la Eurocopa que se ganó el año pasado. O sea, ahorita ya viene siendo hasta nominado, y seguramente será dentro de los top 3 o 5 nominados para el Balón de Oro, que probablemente no lo gane porque pues en la Champions no la ganaron, pero a los 17 años, ahora 18 años cumplidos, lo que ha venido ganando, eso podría ayudarlo a mantenerse ese nivel. Sabemos que esto está empezando. Cuando estaba con Ansu también había mucha revolución y mucha expectativa. Sin embargo, no tenía ya estos números y estos logros que tiene Lamine Yamal. Ansu Fati estaba en una época muy oscura con el Barcelona, no se diga con España, que no estaba considerado, y pues con Lamine Yamal es otra cosa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién es el mejor 10 de la historia del fútbol? Y Lamine Yamal, ¿hasta dónde podrá llevar su carrera con este nuevo número? La Euro Femenil ya está en las etapas finales y ya se acabaron los cuartos de final, que fueron partidos muy interesantes. Comenzamos con el Italia-Noruega, donde Italia le gana a las noruegas. Italia había pasado segundo del grupo, y lo que venía diciendo, la segunda se van a enfrentar con pesos pesados que pasaron primeras de grupo, y así fue. Y lastimosamente Noruega es la primera que cae, y cae feo, porque las italianas sinceramente no traían un juego tan espectacular, pero lo suficiente hicieron para poder seguir clasificando y seguir avanzando, mientras que las noruegas, si no me equivoco, dejen nada más ver rapidísimo, Noruega había ganado sus 3 partidos anteriores, o sea, y era un grupo que no estaba nada fácil. Habían ganado a Suiza, a las locales, a Finlandia y a Islandia. Ahí se habían enfrentado con varios que están en la península escandinava, si no me equivoco. Bueno, pero Islandia, pues la isla que está por allá. Después tenemos la semifinal, donde estuvo Inglaterra contra Suecia. Quedaron 2-2 y se fueron a penales, ganando las inglesas 3-2. Un partido muy cerrado,
que se fueron primero adelante las suizas con gol de Aslani, la leyenda del equipo sueco, la gran veterana. Después al 25, Blackstenius, que si no me equivoco juega en la Premier League femenil, puso adelante todavía más o amplió la ventaja de las suecas, y ya fue hasta el 79 y al 81 que las inglesas empataron los cartones y de ahí se fueron hasta los penales. O sea, durante 78 minutos las suecas estaban clasificadas y en menos de 3 minutos, de 2-3 minutos, Inglaterra les dio la vuelta y pues ya se fueron a la tanda de penales, que aquí hubo una similitud con el último partido que tuvimos el día sábado. Pero bueno, primero tenemos que ir con las españolas, que fallaron un penal. La señora Mariona, campeona de la Champions League con el Arsenal, falla ese penal, pero no se preocupen porque hay una gran dupla con Atenea del Castillo y Aitana Bonmatí, precisamente las 2 veces Balón de Oro del Barcelona, que por cierto ahorita están despedazando al Barça femenino, andan vendiendo a todos sus jugadores importantes. Yo no sé cómo van a seguir peleando para el próximo año, en fin. Y después del 71, gol de otra del Barcelona, Claudia Pina. Y una victoria importante porque la presión de las locales, las suizas, sí se hizo presente a tal grado de que se falle un penal, con lo que hubiera puesto adelante los cartones para las españolas muy temprano en el partido. Y finalmente, el partido que tuvimos ayer sábado, Francia contra Alemania. El coco de las francesas son las alemanas y volvieron a caer. Primero, de penal, anota gol Grace Gueyoro de Francia. Y al 25, la señorita Nusken empata los cartones y de ahí nos fuimos hasta los penales. Pero cabe resaltar, y supongo ahí estuvo lo del penal, hubo una tarjeta roja que fue desde el minuto 13 para la señorita Hendrich. Entonces, a pesar de que se va adelante por un penal Francia, empatan al poco tiempo del primer tiempo las alemanas con 10 señoritas y así se fueron hasta los penales, donde ganan 6-5. La arquera fue figura, obviamente las alemanas supieron llevar y sufrir esta serie hasta el final y pues enhorabuena para las señoritas. Y ya llegamos a la etapa, ya ahora sí lo que se viene buena, las 4 grandes, las 4 pesos pesadas, y estamos hablando de que Inglaterra contra Italia es la primera semifinal, que será este martes 22 a la 1 p.m. y el miércoles será Alemania contra España, 2 duelos de titanes. Favoritas para mí, Inglaterra por la primera semifinal, España en la segunda. Y la final será el domingo 27 de julio a las 10 de la mañana. ¿Quién creen ustedes que llegarán a aquella final y que la ganarán? Porque para el siguiente capítulo de nuestro podcast pues estaremos platicando de quién levantó esta edición de la Eurocopa Femenil 2025. Fórmula 1. Y nos metemos ahora a la Fórmula 1, a la previa del Gran Premio de Bélgica, que ya llega una fecha, ya estamos bien entrados en la temporada, ya estamos casi llegando a la mitad de lo que es este 2025, y hay que recordar que el año pasado pues quedó ahí en el podio Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Jorgito Russell, pero lo descalificaron. Entonces quien se llevó el premio pues al final oficialmente fue Lewis Hamilton, porque, a ver, nada más déjenme recuerdo, porque fue un tema de peso, no quiero regarlo, pero lo que dicen las notas es: George Russell había ganado la carrera en pista, sin embargo fue descalificado tras haberse descubierto que el peso de su monoplaza era 1.5 kilos menor al mínimo requerido. Y también, como dato curioso, fue la última carrera en Fórmula 1 donde Daniel Ricciardo sumó puntos, porque en aquella carrera Daniel Ricciardo quedó en 10, o sea, había estado en 11, descalifican a George Russell y entonces se sube a 10 y suma su último puntito en Fórmula 1. Interesante recordar la historia. Este es el circuito, uno de mis favoritos, para serles muy sinceros. Estamos hablando del circuito de Spa-Francorchamps, sobre todo saliendo de la primera curva hasta llegar a la 2-3, esa curva que es de subida, que es una chulada. Impresionante como el control que se tiene que tener ahí, porque es acelerar, pero mantener los cambios sin que se te vaya el coche. Ha habido muchos accidentes y una de las variables importantes en este circuito es la lluvia. Cuando hay lluvia se hacen unos carrerones muy complicados, muy interesantes, pero es bastante el riesgo para los pilotos. Hay que recordar que, si no me equivoco, aquí falleció un compadre, un amigo de Pierre Gasly, y cada año le lleva rosas. Lo van a ver ahí en redes sociales si es ese, pero yo me acuerdo que es por aquí, y precisamente es todo este tema de la lluvia que lo hace complicado, y esa curva es también una muy complicada. Es uno de los circuitos más largos, por lo que tiene menos vueltas, pero tiene también bastantes sectores. Bueno, son los 3 mismos sectores,
pero tienen como lugares donde se ven más batallas. Por eso creo que es uno de mis favoritos. Y es que es uno de los circuitos, como les decía, de los más largos. 7 kilómetros de longitud la vuelta. La primera vez que se corrió ahí fue en 1950. Consta de 44 vueltas. El récord de vuelta lo hizo Checo Pérez el año pasado con 1 minuto 44 segundos .7. Y la distancia total después de recorrer las 44 vueltas, 308.052 kilómetros. ¿Cuáles son las incógnitas para revisar en esta fecha? Aston Martin sumó con sus 2 pilotos en la fecha anterior. ¿Podrán volverlo a hacer? O sea, sé que ya están, hay varias variables para que se consiguiera esos puntitos para Lance Stroll y el Nano, pero también Fernando Alonso ha estado sumando ya constante, carrera a carrera. Lance Stroll ya se metió también a ayudar. Aston Martin está teniendo un segundo aire para meterse a la batalla por el mejor del resto. No voy a decir que es tarde para que ya puedan ser contendientes al podio del Mundial de Constructores, pero podrían dar una sorpresa y teniendo una mejor segunda mitad que esta primera. Después tenemos a los Ferrari, porque sabemos que ya está rotísima la relación de Lewis Hamilton con Ferrari, porque de verdad no se están entendiendo. Es un proyecto que lastimosamente se anda cayendo. Por ahí también muchos dijeron que Lewis Hamilton le dio chance a Nico Hülkenberg de que ganara su primer podio. ¿Cierto o falso? Pues igual, muchas gracias, Hamilton. Es un podio que no necesitabas, que Nico sí lo necesitaba para su salud mental, pero también fue una carrera accidentada, a tal grado de que Charles Leclerc pues tampoco se metió ni siquiera al top 10 porque no supo manejar en ciertos momentos con la pista mojada, y eso le pegó a muchos, no solamente fue él, sino pregúntenle a Max Verstappen. Pero la relación en Ferrari parece que es muy complicada, tal vez no tanto en pilotos, pero sí con el equipo de ingenieros, de estrategas, y hay que ver si a Frederic Vasseur esta no es su última campaña. Y hablando también de cambios, porque ya empezaron los rumores fuertes de que ahorita de que ya se fue el señor Christian Horner de Red Bull, pues hay una gran oportunidad de que Max Verstappen sí se vaya a Mercedes. Y claro que Toto Wolff quisiera tenerlo allá. Esta dupla estaría complicada, sobre todo porque sabemos que George Russell y Max Verstappen tienen mucha fricción. De hecho, en esta primera parte de la temporada, en las primeras carreras, por ahí también se dieron con todo y palabras fuertes de ambos lados. Max Verstappen fue un poco más mesurado, pero George Russell dijo: a mí no me vas a estar ninguneando ni faltando al respeto. Entonces imagínense ahora de coequiperos y lo que le va a invertir Mercedes para estas nuevas regulaciones que van a hacer para el 2026, que ahí pueden cambiar muchas cosas, McLaren está arriba porque cerró con todo en esta última etapa de estas regulaciones que fueron hace unos años, porque recordemos que comenzó bien Red Bull y después ahorita es quien está cerrando mejor McLaren. 2026 podría comenzar con una escudería totalmente diferente a las que hemos estado viendo ahorita como protagonistas, quién sabe. Pero lo que sí es que este asiento, este juego de las sillas de los pilotos y estas expectativas y pronósticos de dónde se van a ir en esta temporada de verano va a estar muy interesante. ¿Ustedes dónde creen que van a terminar? Porque también George Russell termina contrato en esta temporada. Así quedó el Mundial de Pilotos después de que terminó el Gran Premio de Gran Bretaña. Tenemos a los McLaren arriba, le sigue Max Verstappen, que también está muy complicado que se vaya a meter a la pelea por el campeonato de pilotos, pero Norris sí que le ha recortado a Piastri. Russell en cuarto, allá afianzado, después los dos Ferrari. Antonelli séptimo, que no ha tenido buenas carreras, de hecho lleva dos que se ha despedido tempranamente. Albon en octavo, quien subió fue Nico Hülkenberg con ese tercer lugar en Gran Bretaña, y Ocon pues igual se mantiene en el top 10 con 23 puntitos. Y en el de constructores, McLaren muy sólido en la parte de arriba con 460 puntos. Le sigue Ferrari, pero 12 puntos abajo está Mercedes. Ahí está la batalla por ver quién será el mejor en el top 3. Red Bull únicamente con Max Verstappen, pues es complicado que vaya a hacerle sombra a ellos, pero ahí se mantiene haciendo su chamba. Lo que les decía, aquí es donde la cosa se puede empezar a poner interesante. ¿Quién será el mejor del resto? Ya veía complicado que Aston Martin se fuera a subir tanto, pero miren, Williams con 59, Kick Sauber con 41, con el gran podio que tuvo Nico Hülkenberg. Racing Bulls 36, lo mismo que Aston Martin, y Haas todavía se podría meter a poner ahí a echarle batalla. Alpine es el que lastimosamente se mantiene en el fondo y se ha ido desinflando, pero la batalla por el quinto lugar todavía está abierta para varios. Una buena carrera de alguna de estas escuderías significaría un salto de calidad tremendo. Habrá que ver quién lo puede dar. Y así, con el gusto que Max Verstappen está viendo a George Russell, pues nosotros tenemos que despedir este capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Los Casillas Oficial en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, porque nos encanta saber de ustedes, que nos compartan, que nos discutan, que nos enseñen también y que hagamos de esta comunidad una bonita comunidad de deportes cada vez más grande. Vamos a despedir este capítulo, como dicen que quiero mucho, aquí huele a gas. ¡Fuga!
¡Vámonos!